Código Penal colombiano en su artículo 4 establece los fines de la pena. Tal artículo dicta: funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. El propósito de este trabajo de investigación es explicar los fines que dice tener la pena en nuestro ordenamiento jurídico, criticarlos y presentar una nueva tesis que tal vez pueda llevarnos a mejores resultados penitenciarios en el futuro. As we sin, so do we suffer. This man has confessed his crimes in sight of gods and men. The gods are just, but beloved Baylor taught us they can also be merciful. What is to be done with this traitor, Your Grace? My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Uno de los fines de la pena que plantea el Código Penal colombiano en su artículo 4 es la retribución justa. Entendiendo que la pena es una consecuencia obligada del delito, la teoría penal de la retribución consiste en la imposición de un mal, o sea la pena, para compensar otro mal sufrido, es decir, el delito, ya que este es un mal y si no se castiga con otro mal sería una injusticia, por lo que la pena es entonces una justa consecuencia. La retribución justa tiene su origen en las teorías absolutas de la pena y es explicada por la Corte Constitucional en su sentencia C-328 del 2016 como aquella que sostiene que la pena tiene una tendencia compensatoria, por lo que busca resarcir el daño cometido por el infractor. Esto quiere decir que la pena halla su justificación en sí misma y no puede ser considerada como un medio para fines ulteriores, y por lo tanto, el sentido de la pena es independiente de su efecto social. Esta teoría, desarrollada por Kant y Hegel, tiene directa relación con el principio de proporcionalidad, dado que en esta la culpabilidad no solo es el fundamento de la pena, sino también su medida, de forma tal que el castigo penal no puede, por principio, exceder la intensidad del reproche. Se puede entonces entender que la retribución justa desarrolla dos ideas fundamentales. La primera es que la pena no puede seguir fines de prevención, esto basado en la dignidad humana, ya que argumenta que el hombre no puede utilizarse para orientar el comportamiento a través de la pena. El segundo es que la pena tiene que ejecutarse siempre y en su totalidad, pues son exigencias irrenunciables para alcanzar la justicia. En resumen, se puede decir que el derecho penal debe imponer al infractor un castigo equivalente al mal que causa. Por consiguiente, la pena de muerte es justa, pues quien mata debe aceptar la muerte, tal y como lo señala Rousseau, quien argumenta que una cláusula implícita en el contrato social es que, para no ser víctimas de un asesinato, aceptamos morir si nos convertimos en uno de ellos. Sin embargo, esta concepción retributiva, admitida en su versión pura y simple, equivale a la negación de la idea misma de los derechos humanos y del constitucionalismo, pues elimina todo límite del poder punitivo estatal. Así, si una persona tortura, entonces, ¿debe el Estado torturarla? Conviene pues recordar que los derechos de las personas nacieron precisamente como limitaciones al Estado, por lo cual su consagración prohíbe la utilización de determinados medios para alcanzar objetivos de interés general. Como vemos, el retribucionalismo rígido olvida que la modernidad democrática precisamente se construye con la idea de abandonar la ley de talión. En el caso colombiano, la Corte Constitucional, en sentencia C-261 de 1996, dijo que para poder explicar, comprender y justificar plenamente la función que cumple la retribución justa en el sistema penal de una sociedad democrática,
fundada en los derechos humanos, tal y como lo es la colombiana, solo puede encontrar explicación en principios diferentes, que actúan en momentos diversos del ejercicio de la actuación punitiva por el Estado. Así, en el primer momento, se considera que el legislador define los delitos orientados esencialmente por consideraciones de prevención general y secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal, pero de tal manera que exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida. Por esto, en la fase de imposición judicial de la pena a un determinado sujeto, se considera que el sistema penal debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad entre la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena. También se establece como fin de la pena la reinserción social. Así, para el investigador Fabio López, la reinserción social tiene que ver con múltiples escenarios tales como la incorporación a una actividad laboral económica, con el regreso al núcleo familiar o por lo menos a algún tipo de relación familiar, con la recuperación de derechos civiles, con programas educativos, alfabetización y validación de la primaria y el bachillerato, readmisión a la universidad, formación ciudadana, y con la atención psicosocial, es decir, con la inclusión a la sociedad mientras y una vez terminada la condena. Sin embargo, la búsqueda de este objetivo se puede ver truncada por el rechazo de la sociedad, que conserva alrededor del exconvicto muchos perjuicios. En la anterior escena de la película Riesgo en el aire hay una expresión de la no materialización de la resocialización, y que también ha sido una de las fuertes críticas a este fin de la pena, pues a pesar de pasar por formas de reinserción social como la educación, el convicto no logra adaptarse a la sociedad y continúa infringiendo las normas básicas de convivencia. Restroom break, boss? You don't need to ask me every time you need to go take a piss. Just go, understand? Yes, sir. For 40 years, I've been asking permission to piss. I can't squeeze a drop without say-so. There's a harsh truth to face. No way I'm gonna make it on the outside. En la anterior escena se muestra cómo lo establecen algunos autores la insuficiencia de este fin, pues el exconvicto no logra la reinserción social porque durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel le enseñaron modelos que no aplicaría afuera, como el permiso para ir al baño, lo que le provoca un gran deseo de volver a prisión. En consecuencia, una falla de los sistemas carcelarios es la institucionalización, donde el convicto se adapta a esa organización y no aprende ni está listo para retornar a un mundo más autónomo y libre. Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means? Yes, means I'm free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame you'll show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what? La reinserción social tiene otro obstáculo,
ya que el ex convicto continúa con la carga de haber estado en la cárcel a la hora de encontrar trabajo o con su misma familia. Es un hecho que dificulta su adaptación plena, y en esta escena se evidencia la manera en que el policía sentencia al hombre que obtiene su libertad. Finalmente, de manera concreta en Colombia, además de lo anteriormente expuesto, como Cardoso y Oyola dicen, los fines resocializadores de la pena no se aplican, pues se reconoce que para el país es de gran dificultad mantener los mínimos de dignidad humana en las cárceles, lo que provoca que no se tengan las herramientas ni recursos para resocializar a los convictos, y que a la hora de enfrentarse a la sociedad sea de mucha mayor dificultad. ¡Desátenlos! ¡Dese vuelta! Ya basta. Vaya al final de la jaula. Dese vuelta. Desinféctenlo. Dese vuelta. Con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo comeremos? Comerán cuando digamos que coman. Dormirán cuando digamos que duerman. Y orinarán cuando digamos que orinan. ¿Entendido, maldito imbécil? ¡No debo estar aquí! ¡Quiero irme a casa! ¡Y es el gordinflón por una nariz! ¡Quiero irme a casa! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado! ¡Pescado! ¡No quiero irme! ¡Quiero a mi mamá! ¡Mamá! ¿Qué rayos es todo este escándalo? Se lo dirás si lo permito. ¿Qué es lo que te pasa, barril de porquería? ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero a mi mamá! No voy a contar hasta 3, ni siquiera hasta 1. Te callas de una vez o te canto una canción de cuna. Cierra tu bocota, ¡Por favor! ¡No debo estar aquí! ¡Por favor! ¡Quiero irme de aquí! ¡Abran la celda! ¡Tampoco yo! Ellos dirigen este lugar como si fuera una prisión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo digo? ¡Maldito! Tranquilo, capitán. Si escucho volar una mosca durante el resto de la noche, juro por Dios y su Hijo Jesús que todos ustedes, malditos malnacidos, irán a la enfermería. ¡Llamen a los encargados! Otra función de la pena que establece el artículo 4 del Código Penal es la protección al condenado. Aunque el condenado haya cometido un delito y deba cumplir una condena, las condiciones de su cumplimiento deben garantizar sus derechos fundamentales. Velázquez establece que hay unos límites formales y materiales al ius puniendi, formales como el principio de legalidad, de taxatividad, entre otros, y materiales como el principio de dignidad humana, igualdad, proporcionalidad, entre otros. La protección al condenado se fundamenta en el cumplimiento de la dignidad humana, pues en el Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, a todos los ciudadanos se les debe garantizar una vida en condiciones dignas, pues el hecho de que haya cometido un delito no le quita la calidad de ser humano. Las funciones de la pena no siempre protegieron al condenado. De acuerdo con Cortés de la Universidad Católica, la Ley 599 del 2000 modificó el artículo 1 del Código Penal, donde ahora se establece que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. También añadió el bloque de constitucionalidad en el artículo 2. Por ejemplo, hay artículos del Comité Americano sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Del artículo 1, Sotomayor y León de la Universidad del Norte establecen que la dignidad humana es un fundamento y además es un límite para la jurisdicción y el sistema penal. En algunos centros penitenciarios no cumplen con dicho principio, tomando arbitrariedad
e imponiendo castigos injustos. Calvo Rodríguez establece que, aunque el Estado se encarga de cumplir la protección al condenado, los funcionarios en los centros penitenciarios no respetan la dignidad humana de los presos, al negarles el trato que se merecen. Esto sería una violación a los principios de dignidad humana, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, entre otros. En Colombia, la violación a esta función se da básicamente con el hacinamiento y sobrepoblación de los centros penitenciarios. Los condenados viven en situaciones precarias y las condiciones sanitarias son insuficientes, vulnerando la dignidad humana. La protección al condenado, además de materializar el Estado social de derecho, es también un factor determinante para las otras funciones de la pena. Por ejemplo, la reinserción social, pues al darle el mismo trato que un ciudadano, podrá integrarse en la sociedad con mayor facilidad. En cambio, entre más precarias sean las situaciones de su condena, será difícil para el condenado volver a la sociedad sin recuerdos de cómo era su trato en la cárcel. Según la sentencia C-181 de 2016, la prevención especial es el fin que busca evitar que el condenado reincida en conductas delictuales. Es decir, se trata de evitar la comisión de delitos por quienes ya han delinquido en el pasado. El objetivo de este fin está dirigido al autor del delito, considerado individualmente. Von List dice que al incluir este dentro de los fines de la pena, se pretende proteger unos bienes jurídicos al lesionar otros. La prevención especial tiene dos enfoques: el positivo, dirigido a la racionalización y concientización del delincuente, y el negativo, que tiene como objetivo hacer inocuo a dicho delincuente. Tiene cierta relación con el fin de reinserción social, debido a que parte de esta reinserción es la no reincidencia en la criminalidad. Sin embargo, en la práctica, este fin tiene muchos problemas y su cumplimiento es casi una quimera, pues la configuración de las cárceles y del sistema encamina a los reclusos a seguir delinquiendo debido a la falta de oportunidad y al ambiente por el cual están rodeados, los reos. Este se ve claramente en el siguiente fragmento de la película La vida en juego. Te diré por qué. Hola, chavos. Los de la 95 se robaron la bici de mi hermano. Hay que recuperarla. Sí, tienen que venir con nosotros, porque sí hay que presionar a esos negros. No la veas cuando hay cosas que hacer ahora. Oye, yo no tengo nada. Estoy aquí, desnudo. Descuida. Traigo otra 44. ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Que ya no quieren cuidar el barrio? Tranquilo, Zico. Espera. ¿Qué quieres hacer, amigo? Escúchame, si tú no quieres ir, no tenemos que ir con ellos. ¿Ya se va? Sí, ella se va. Estamos perdiendo el tiempo aquí, vámonos. De acuerdo. No es ninguna prueba de matemáticas, ¿van o no van? Toma, amigo, ya no estás desnudo. Esconde eso, rápido. Adelante. Ya, caminen. ¿Dónde están esos negros? ¿Son los de la 95? Además, muchos de los reclusos son conscientes de la situación y de la ineficacia de este sistema y saben que existe una gran posibilidad de reincidir, como expresa este joven en otro fragmento de la misma película. Roger, tienes 17 años. ¿Dónde estarás en 4 años? No lo sé. Respóndeme, ¿dónde estarás a los 21? Tal vez en la cárcel. ¿Qué? ¡Mírame! ¿Qué dijiste? En la cárcel. No estarás en la cárcel. Estarás muerto. Eres un buen chico, Roger. Pero volverás a la calle mañana. Volverás al barrio. Si quieres seguir vivo, tienes que buscar la forma de alejarte de eso. Si no lo haces, si no buscas una alternativa, vas a morir. Remind me, Sir Jorah, how many children did the great masters nail to mileposts? 163, Khaleesi. Yes, that was it. Hooray! You guys, may I have a word? Otro de los fines de la pena que se encuentra en el Código Penal colombiano es el de la prevención general. Este fin ha sido explicado por la doctrina en dos categorías: prevención general positiva y prevención general negativa.
Según la Corte Constitucional de Colombia, la prevención general positiva consiste en el respeto al orden social, que se configura como un modelo de orientación para las interacciones sociales, por lo que los hombres puedan esperar siempre en sus relaciones con los demás que las normas vigentes serán respetadas por sus semejantes. En la ejecución de la pena, esto se ve reflejado en el momento en que se dicta la sentencia y a medida que se va cumpliendo la pena, puesto que es ahí cuando la sociedad ve las consecuencias y se crea el llamado respeto al orden social. Por otro lado, la prevención general negativa ha sido definida como la simple intimidación del ciudadano frente a la ley, es decir, la prevención de la comisión de futuros delitos a través de una función coercitiva de la tipificación de la conducta indeseada. Frente a esto, la persona que estuviere por cometer un delito haría un análisis de costo-beneficio entre la comisión de la conducta y sus consecuencias y estaría persuadido a no cometerla. Como es posible ver, aunque este fin se ve en la ejecución de la pena, en efecto, su materialización se ve incluso antes de la comisión del delito, puesto que la prevención general negativa ayuda a que las conductas no se repitan nuevamente. Finalmente, hemos podido llegar a la conclusión de que en Colombia existen diferentes y diversos fines de la pena. Sin embargo, consideramos que la materialización de estos fines en la práctica es muy baja. Se está intentando hacer tantas cosas con la pena que al final lo que está sucediendo en la práctica es muy poco. Tal vez sería más conveniente buscar uno solo de los fines. Idealmente, propondríamos enfocarse en la prevención general, así reduciendo la comisión de delitos. Sin embargo, consideramos que en una sociedad como la colombiana, poca efectividad tendría la persecución de este fin. Por lo tanto, lo principal sería buscar una retribución justa en la pena, y de ahí ver cómo envueltos otros fines o desarrollarlos posteriormente.